Nos acompaña hoy en Mano a Mano desde la redacción el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Arturo, tanto tiempo. Hola, Consuelo. Gusto estar acá desde la redacción. Sí, muchas gracias. Tenemos más tiempo para conversar. Nos reíamos con Rodrigo porque tuvimos la oportunidad de conversar los dos esta mañana, pero muy cortito porque algo de haber pasado ahí que no fue corto, sí. Que te atrasaste. Fue corto en la Radio Duna, así que hartos temas en los que profundizar. A ver, quisiera retomar algo que conversábamos en la mañana sobre las licencias médicas y antes de traer las medidas que han propuesto desde el Partido Republicano, el candidato José Antonio Kast fue como muy rápido la semana pasada en reaccionar y haciendo planteamientos bien concretos sobre cómo abordar este problema. Pero a ustedes les tocó de frente este asunto con la situación de la licencia del alcalde de Macul, del alcalde Espinosa. ¿Por qué ustedes deciden suspender la militancia y no sacarlo del partido? Bueno, primero a nosotros nos coincide, digamos, con la agenda que teníamos a propósito de las licencias médicas, el caso destapado por la Contraloría al final del día, que aprovecho de felicitar el trabajo que se está haciendo desde la Contraloría General de la República, con un trabajo que veníamos haciendo más desde la perspectiva de la recaudación, o sea, terminar con estas infracciones, faltas, ilegalidades, también es una fuente de financiamiento, es decir, de recorte de gastos que no corresponden y por lo mismo reaccionamos tan rápido. En el caso del alcalde de Macul, él efectivamente antes de ser alcalde fue funcionario municipal, inmediatamente apenas supo esto, se puso a disposición de la Contraloría, su caso es bien distinto al resto, se trata de una enfermedad real, nos puso todo el antecedente a nosotros sobre la mesa, incluso las prescripciones médicas, su recomendación por parte del médico de que, de hecho, no pasar, digamos, tiempo en su casa, sino que cuando hay ciertas enfermedades mentales lo que te recomiendan es en el fondo hacer actividades distintas. Y bueno, independiente de eso, que es su versión, nosotros lo que hicimos es seguir el procedimiento, entregar toda la información al Tribunal Supremo, porque él a su vez, en el fondo, para no afectar y comprometer, digamos, el trabajo que nosotros estamos haciendo de condenar fuertemente. Él es el más afectado por verse envuelto en esta situación, aunque desde el punto de vista de él tiene explicación, nos pone, digamos, a disposición su militancia. Nosotros no podemos llegar y simplemente echar a una persona, sino que se pasa al Tribunal Supremo. Solo para por si es que hay alguien que no sabe de qué estamos hablando. Plantear lo mismo respecto de todos los funcionarios, que no es sacarlos, sino que primero que se haga un sumario y se determine su responsabilidad. Claro, yo estaba hablando del procedimiento interno del partido político, nos regimos por los estatutos. En el caso ¿Pero te parece que hay un paralelo ahí o no necesariamente? Sí, ellos tienen que seguir un procedimiento que por de pronto se va a hacer en el mismo municipio de Macul. Él no es la única persona de ese municipio que tenía una situación similar. Y lo que tienen que hacer en todas las reparticiones públicas es seguir lo que dice la ley, que se hace un sumario. Hay muchas personas que a mi juicio se están avivando antes de que parta el sumario, que se instruya, están renunciando porque no quieren que se empiece, digamos, esta investigación, y con eso quedan fuera de una eventual sanción que podría inhabilitarlos para ejercer una función pública durante 4 años. Que creo yo que con eso están acentuando, digamos, su culpa, por de pronto la están reconociendo. No, el caso este es distinto, pero creemos que por transparencia, por seguir el protocolo interno, igual tiene que pasar al Tribunal Supremo y en eso está. Pese a que él salió del país durante 3 horas nomás, estando en Arica, fue a Tacna y fue un día domingo, o sea, tampoco afectó, digamos, su trabajo. Bueno, quizás es que da lo mismo, en el fondo es no estar en su casa o en un radio cercano a su casa y haberse trasladado al norte del país. A propósito de esto, yo no era muy ilustrado en la materia, pero a propósito de esto me he ido enterando de cómo funcionan las licencias en materia de salud mental. Psiquiátrica o salud mental. Y pareciera que son muchos los casos en donde con mayor razón te dicen que no te quedes en tu casa, que eso podría acentuar, digamos, las dificultades. Yo no sé, no soy experto en la materia. Y los antecedentes respecto del doctor, sin entrar en la privacidad del paciente, obviamente, sin entrar en esa privacidad, nos hizo llegar. De todas llegar. maneras.
nos llegó todo, yo tuve ahí antecedentes a la vista, obviamente que todo eso se lo entregamos al Tribunal Supremo para que vea la condición de su militancia. ¿Es un médico tratante? ¿Es un efectivamente, médico...? es un neurólogo, y ese es otro tema, ya saliéndonos un poco del caso del alcalde, me parece bien llamativo cuando uno ve muchas licencias médicas, porque efectivamente se prende una campana de alerta cuando se trata de enfermedades mentales, de estrés, en fin, cosas así, que uno no tendría por qué dudar o meterlo a un bolsón de dudas. Pero son las que más han aumentado. O sea, de los 2 millones, de las 2 millones de licencias extra que tenemos no sé, pues desde la pandemia hasta ahora y que todavía no retoman los niveles pre-pandemia, la gran mayoría son licencias de carácter por estrés, por situaciones de salud mental. Y me cuelgo de eso para además prender una señal de alerta cuando se trata de un médico que no es especialista en las materias que tratan, digamos, las enfermedades mentales, no es neurólogo, no es psiquiatra. Entonces me da la impresión de que yendo a cómo se debiera abordar esta materia, tiene que venir una investigación muy fuerte, particularmente centrada en los médicos que han dado muchas licencias médicas. Me cuesta creer que alguien pueda dar 1.500, 3.000, creo que escuché por ahí, significaría algo así como 10 licencias diarias, incorporando también sábados y domingos, que es algo absurdo. Así que ahí hay que investigar profundamente y hacer público ese conocimiento para la opinión pública para ir enfrentando esto culturalmente también. Hay mucha gente que no se da cuenta de la irresponsabilidad y el eventual delito que podría haber incluso tratándose de funcionarios públicos. El hecho de que ustedes también tengan una persona involucrada o que se le está haciendo un sumario y tiene que aclarar su situación, ¿los lleva como Partido Republicano a analizar este asunto como algo que va más allá de consideraciones políticas? Nosotros actuamos con la misma vara. ¿O creen siempre. que aquí hay una responsabilidad del gobierno es que, como en un cuando vemos en el fondo que los funcionarios, independientes de cuál es la repartición pública, no estamos hablando únicamente de gobierno central, estamos hablando de municipios de distintos colores políticos, sería absurdo tratar de achacarle al gobierno de turno, digamos, toda la responsabilidad, y no vamos a caer en ese absurdo, porque al final, cuando tú pretendes, digamos, seguir esa lógica, todo lo que digas en otras materias van perdiendo sustento, van perdiendo credibilidad. En este caso, imagínate, son cientos de municipios, no sé si llegamos a los 100, pero son múltiples municipios que son de colores políticos distintos. Probablemente en las reparticiones del gobierno central se trata de personas que también eventualmente podían venir de gobiernos pasados. No, es difícil el achacarle, digamos, un color político a esto. Lo que sí uno tiene que estar lo suficientemente vigilante es en las medidas que se toman a partir de esto. Y por lo menos, digamos, en esta primera arremetida, me parece bien que se acelere en la puesta en marcha de la ley que ya está despachada, que va a permitir ser más incisivo. De hecho ya se publicó el fin de semana. Así es, y eso me parece muy bien, y tenemos que seguir en esa línea, ojalá respaldar con mucha fuerza a la Contralora. Este es el momento para poder avanzar, digamos, en pensar más atribuciones a esta institución tan importante de control de nuestras instituciones. En fin, yo creo que en eso tenemos que colaborar todos. Y en la aproximación que ha tenido el gobierno en decir, bueno, los sumarios tienen que comenzar, vamos a no procesar, no es el término, pero hacer las investigaciones que corresponden para todos los funcionarios involucrados, se van a hacer cortas en el tiempo, en un mes van a estar listas. ¿Le parece que es la actitud correcta? ¿O faltan otras medidas a juicio republicano? Quizás esto es difícil para quienes nos están viendo entenderlo, pero el procedimiento es uno sí o sí. Si es que uno quiere, por ejemplo, destituir a una persona, cesarlo, digamos, en sus funciones, el camino es precisamente el sumario. Uno podrá agilizarlo y darle, digamos, una instrucción a nivel central de gobierno desde el mismo presidente de la República de que le den toda la celeridad posible, pero no se lo pueden saltar, o si no va a rebotar, digamos, en los tribunales de justicia y va a ser peor el daño fiscal, digamos, para el país. No, acá lo que corresponde es algo que sean funcionarios de confianza exclusiva, que es algo que... Bueno, si se trata de funcionarios de confianza exclusiva, yo esperaría que efectivamente, teniendo los antecedentes sobre la mesa, simplemente los saquen del lugar. Pero en términos generales se tienen que hacer los sumarios. Y yo, con esto, en el fondo quiero redondear,
a los casos de las personas que han renunciado para evitar el sumario, sí pondría el foco. Porque creo que ahí hay una doble responsabilidad y creo también que jurídicamente uno podría tener las herramientas para poder investigarlos de igual manera, desde el momento que ya se destapa, digamos, una eventual infracción. Así que eso todavía no vamos a tener la resolución, son muchos, pero me da la impresión de que lo están haciendo para evitar la sanción y eventualmente, una vez cerrada la carpeta, poder incorporarse o reincorporarse, digamos, a la función pública. Y no me parece si es que son de aquellos que están en situaciones que son evidentemente en contravención, digamos, a la ley. Ya. ¿Qué postura está tomando el Partido Republicano respecto de llevar adelante las investigaciones que correspondan en el Parlamento con los trabajadores del Congreso, de ambas cámaras que trabajan para los parlamentarios y que trabajan para la corporación en general? Porque se va a llevar adelante una investigación, pero estaba leyendo que por parte de la Asociación de Funcionarios de Trabajadores de Parlamentarios de Chile, dice que están preocupados por este anuncio de las investigaciones porque cruces con información de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, dicen que eso es algo preocupante, que esto hay que trabajarlo con los sindicatos y que hay diferentes tipos de trabajadores, que quizás alguna gente tiene permiso para trabajar desde cualquier lugar. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Republicano al respecto? No, yo no veo ninguna diferencia. Pueden haber excepciones que son explicables, como también en esos 25.000 puede tratarse de una persona que estaba, qué sé yo, con licencia de postnatal y obviamente y viajó, y evidentemente que cualquier persona entendería que no estamos hablando de esos casos. Acá también podría tratarse de una persona que está prestando servicios a distancia. Me imagino que todos esos elementos son comprobables. Lo que no me parece correcto y adecuado es negarse a la investigación. Lo encuentro insólito. De hecho, solo prende más señales de alerta el que algunas personas no quieran que se investigue. Creo que las excusas en el fondo de la autonomía de las organizaciones. Dice que hay diferencias entre los trabajadores de planta y los trabajadores como el personal parlamentario, ¿ya? Y que si les van a exigir las mismas cosas, entonces que tendrían que tener la misma igualdad en las condiciones laborales, y que eso no es así, y que además nadie se preocupa por la salud mental de ellos. Yo no le sacaría tantas derivadas. Acá es súper simple. Si había alguien que no estaba enfermo, que recurrió a un médico para que le hiciera una licencia falsa, y más aún si es que llegó a pagar, digamos, porque le entregaran esa licencia, que serían los casos más delicados y sensibles que según hemos visto, existen. No, eso es totalmente una infracción. Esa persona no puede seguir trabajando en el Congreso Nacional. Claro, pero también tienen un punto de que no es llegar y pedir por parte del Congreso información a la PDI sobre una persona. No digo que no haya que investigar, solo estoy diciendo que puede haber un punto legal ahí. Porque no es como la Contraloría que puede hacer esos trabajos. Pero lo que ellos dicen es que para cierto tipo de trabajadores en el Congreso no puede la corporación pedir antecedentes a la PDI solo por el hecho de que una persona tuvo una licencia médica. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en las auditorías internas, como en cualquier institución, perfectamente, cuando existe una legítima duda de que se está haciendo o se está cometiendo alguna infracción a la normativa interna, evidentemente que uno puede recurrir a toda la información que se cuente o que se tenga a la vista. Me da la impresión de que en el fondo el Congreso Nacional debiera, en vez de estar dificultando esto... No es el Congreso, es una de las asociaciones de funcionarios. Sí, pero la última palabra la tiene el Congreso, la tienen las direcciones de las corporaciones y evidentemente que ellos tienen que avanzar en la investigación y después descartar obviamente los casos que tienen su explicación. Pues es obvio, no estamos tratando de meter a todos en el mismo saco. Si había alguien que no sé, vive en otra parte y trabaja investigando, se puede dar mucho de investigación, de trabajo legislativo, perfectamente alguien podría estar en otro lado y efectivamente va a figurar como fuera del país y efectivamente podría estar enfermo, esos casos existen, pero negarse a priori a que se cuente con la información no me parece recomendable. En el caso del Partido Republicano, ustedes están haciendo como una revisión interna de si hay algo más en esto, la gente que trabaja con sus parlamentarios, etcétera. Se ha preguntado, por supuesto, y hasta el momento nadie ha dicho que se encuentre en una situación así. Así que por ese lado, tranquilo. Quisiera Ahora, preguntarle... perdón, no sé si te quería salir del tema, pero acá... Sí, me quería salir, pero por favor, no importa. No, vámonos.
No, dele. Es que hay un tema también cultural que creo que es importante abordar, Claro. que no se va a regular, digamos, con la nueva ley ni nada por el estilo. Culturalmente, en el fondo, los chilenos tienen que darse cuenta de que lo que están haciendo es hacer en definitiva que alguien pague algo que no corresponde, sea Mm. FONASA, sea las ISAPRE, y me da la impresión de que está como naturalizado en algunas personas y eso evidentemente que hay que reprocharlo y denunciarlo con fuerza. A propósito de las nuevas atribuciones, que quizás sería un momento, dicen ustedes, de conversar sobre el estatuto administrativo, que sería difícil avanzar en ese tema en un año de campaña, pero bueno, siempre es difícil, pero también sobre más atribuciones o más recursos para Contraloría, porque Dorothy Pérez planteaba ayer en el Senado que era muy frustrante para la Contraloría hacer estas investigaciones y después encontrarse con sumarios que terminaban en nada o en sanciones muy, muy menores o una anotación así como, ya, Y, muy, muy y, chiquitita. y más frustrante es cuando los tribunales después te dicen que tienen que reincorporar a una persona que a todas luces no corresponde que esté en el servicio público. Claro, y han salido en estos días varios ejemplos al respecto, ¿verdad? Y que luego se termina sancionando a la jefatura que hizo la denuncia, que es como el mundo al revés. Pero la Contralora decía que le gustaría que quizás Contraloría pudiese tener la facultad de sancionar propiamente tal, ya que en los organismos públicos los sumarios terminaban en nada. O sea, que la sanción viniese desde Contraloría. ¿No sería darle demasiadas atribuciones? ¿Cómo vería algo Lo que así? corresponde es que la Contraloría tenga la mayor cantidad de atribuciones para hacer cruces, hacer investigaciones, tener, digamos, muchas veces pasa por tener una mayor dotación de funcionarios, de profesionales que puedan generar una mayor celeridad en las investigaciones, porque cuando se actúa a tiempo es bien distinto a cuando Mm, los informes de Contraloría llegan 3 años después. La verdad es claro. que uno necesita en el fondo que desde el momento que está siendo investigado o siendo sancionado culturalmente o desde el punto de vista de la opinión pública, también haya una respuesta por parte de la autoridad. Eso perfectamente se puede profundizar y este es el momento precisamente para revisar cuáles podrían ser esas mayores atribuciones para la Contraloría. Y quisiera que conversáramos un poco sobre el caso Sierra Bella y la decisión de no perseverar por parte del fiscal Cooper. Y la exalcaldesa Hassler, y también salió a respaldarla la diputada Cariola. Bueno, criticaron, digamos, una investigación que tomó tanto tiempo, que obviamente siempre había estado la inocencia, pero también salieron fuertemente a criticar al Partido Republicano, porque eran parlamentarios de republicanos los que empujaron esta causa también y que lo habían hecho por razones meramente políticas. ¿Cómo recibe el hecho de que el fiscal Cooper no tenga mayores antecedentes como para perseverar en esta investigación? Es lo que ocurre muchas veces, pues no se cuenta con antecedentes suficientes para poder entablar una acusación y avanzar, digamos, al siguiente paso en un proceso penal. Eso no escapa o no echa por tierra el hecho de que uno reproche profundamente que algo que valía 2.000 se venda en 8.000. Si al final del día una cosa podrá ser constitutiva de delito o no, uno podría llegar a la convicción de que es constitutivo de delito, pero no tiene cómo probarlo en juicio. Ahora, si es que la pregunta va al punto de ¿corresponde o no que un parlamentario presente acciones judiciales? Es una buena pregunta. Yo creo, y eso es una, entre comillas, regla que nosotros hemos instalado, de que si es que en el fondo no se está investigando algo que a todas luces tiene connotación penal, sí hay, digamos, un espacio para que uno pueda cruzar esa frontera y presentar acciones judiciales más allá de las herramientas de fiscalización que tiene un parlamentario. Si es que en el fondo, como en otros Porque es casos, algo que se ha vuelto habitual. Vemos parlamentarios, digamos, de diferentes signos políticos haciéndose parte en causa. sí. Estoy pensando en Manucheri Cicardini, por ejemplo, que han Sí, es estado que distinto participando es, también en yo creo causa. que pierde un poco de sentido cuando la investigación sea de oficio o sea por una querella particular de otra persona o el Consejo de Defensa del Estado o lo que tú quieras, ya se había iniciado. Cuando no se ha iniciado algo en donde eventualmente
y con la información que se tiene, hay antecedentes para pensar que alguien tiene participación en un delito y lo que tiene que gatillarlo es una querella particular, en este caso el diputado o algún dirigente, digamos, desde el punto de vista personal, porque no es una atribución que tengan como parlamentarios. En ese caso se justifica. Yo no soy de la idea de que todos tengan que sumarse, digamos, a las querellas si es que ya están siendo investigadas. Hay que confiar en el trabajo que hace el Ministerio Público y muchas veces, claro, necesitan el empujón inicial, que alguien, digamos, diga esto sí es de interés, digamos, público, hay elementos constitutivos de delito o eventuales hechos que podrían ser delitos. En esos casos sí, esa frontera, por lo menos desde la perspectiva nuestra, existe y la hemos conversado y yo creo que es sana y razonable. ¿Y qué evaluación tienen del trabajo del fiscal Cooper? Porque ahí estaba viendo unas declaraciones del diputado Alessandri de la UDI que decía que el fiscal Cooper que como que había sido presionado por demasiados lados del oficialismo y que bueno, eso explicaba lo que pasaba, lo que estaba sucediendo con las causas que él llevaba. Yo no sé si es que en lo de Sierra Bella, pero evidentemente existe una presión total respecto de él y es bastante injusta. Es una persona que no hacía distinción, que es una de las bases de nuestro Estado de Derecho, no hacer distinción entre si se trata de un ciudadano a pie o de la máxima autoridad del país para investigar algo que es parte, digamos, de algún hecho que puede ser constitutivo de delito. Eso le molestó muy fuertemente al gobierno actual. Y algunos se pasaron de roscas diciendo que tenía una intención política, otros desde el Frente Amplio decían que podía tratarse de un caso de espionaje, es decir, le estaban asignando la comisión de un delito. Uno perfectamente podría haber dicho desde el otro lado, mire, si es que el caso Procultura no habría contado con tantos meses de secreto, que en parte era de responsabilidad del fiscal, otro gallo cantaría en la elección de gobernadores en varios lugares del país. Imagínense, en Magallanes, faltaron solo 400 votos para que el candidato gobernador nuestro, Alejandro Riquelme, le ganara al gobernador actual que se reeligió y que estaba totalmente implicado en el caso Procultura. Si se hubiera sabido antes, y nosotros reclamamos en su minuto, y todos decían, oye, no se metan, digamos, en la investigación y qué sé yo, no nos metíamos, pero decíamos que se sepa porque había un acto... Pero no, implicado porque aparece mencionado, pero él como que rechazó los convenios, ¿o no? No, tienen celebrado en Magallanes junto a la gobernación. Pero él decía que Larraín quería que le aprobara muchos más convenios, como que le embutía los convenios. Luego tenemos las y que le decía que había conversado con el presidente, etcétera, etcétera. Exacto. Luego tenemos esas conversaciones que también uno podría decir, ¿hay acá algún interés por parte del gobierno central, del mismo presidente, de empujar que se pudieran celebrar estos convenios? En fin, es información que es imposible, digamos, negar de que habría sido incidente y relevante en la elección de gobernadores. Yo lo pongo como ejemplo, porque la Fiscalía tiene sus tiempos para investigar y qué sé yo. Yo simplemente lo pongo como ejemplo de que si es que están diciendo de que por todo lo que vino después el fiscal tenía alguna pretensión política, no. Vean lo que significó algunos meses antes, afectando los intereses desde la otra vereda política, como podría haber sido un resultado distinto tanto para la gobernación metropolitana como la de Magallanes. El punto. O sea, uno como lleva tantas causas relevantes, uno podría argumentar según la causa que favorece o perjudica a una elección en particular. O sea, lo que podría argumentar Hasler respecto de la elección de alcalde, uno puede decir exactamente lo contrario con Procultura y la de gobernadores. Exacto. Si se hubiera levantado, así de simple, si se hubiera levantado el secreto antes de la elección de gobernadores, no sé si es que Orrego habría sido, no estoy diciendo que sea culpable, ojo con eso, pero solo la incidencia que tiene la información puesta sobre la mesa antes de la elección. Y eso obviamente afectó los intereses de la oposición. No digo ¿Ustedes no critican las filtraciones? Pero por supuesto, creemos, acá estamos hablando en todo caso no de filtraciones, sino que del secreto. Porque una investigación para que tenga resultados, evidentemente que se entiende que tenga que ser reservada, para que los involucrados en el fondo no vayan tomando acciones en función de cómo avanza la investigación. Distinto es cuando se abre la investigación y quienes son parte de ella la empiezan a filtrar o eventualmente desde la misma fiscalía.
Ahora, en favor de la Fiscalía de Coquimbo, mientras no se levantó el secreto de Procultura, no se filtró absolutamente nada. Las filtraciones vinieron desde el momento que se levanta el secreto. Quiero aprovechar los minutitos que nos quedan con un par de asuntos más. Se supo, hoy día se confirmó por parte de la Cancillería que se mandó a llamar a Santiago a los... ¿cómo se llaman los Agregados attachés? militares. Agregados, esa era la palabra. A los agregados militares de la embajada chilena en Israel. Una embajada que por lo demás no tiene embajador en la práctica, ¿verdad? ¿Cuál es la posición del Partido Republicano sobre esta decisión del gobierno chileno que se hace como una medida de presión y una medida de crítica por la ofensiva militar en Gaza por parte de Israel y también todos los problemas con la repartición de ayuda humanitaria? Yo creo que el gobierno, en los 3 años que llevamos, particularmente el presidente de la República, ha demostrado tener un mal manejo de las relaciones internacionales. Creo que precisamente en un conflicto de tanto tiempo y tan importante desde el punto de vista de las implicancias en el mundo, como lo que se está viviendo allá, el gobierno de Chile tomó partido hace mucho tiempo de una manera muy imprudente, porque perfectamente lo que correspondía, a mi juicio, era condenar de una manera tajante y clara cualquier tipo o acto de violencia, cualquier acto de terrorismo, cualquier atentado en contra de los derechos humanos de las personas, colaborar o si es que se quiere hacer pronunciamiento respecto de fomentar la ayuda humanitaria. En esa línea debiera manejarse el gobierno de Chile, a mi juicio, en estas materias. Ahora, si nos movemos un poco de ámbito, en el ámbito económico también, vemos que el gobierno ha tenido un manejo bastante complejo en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, nuevamente por imprudencia. Lo del viaje a China, la verdad es que pudo haber sido peor, efectivamente, pero creo que se van construyendo señales que al final del día te hablan de que la jerga o la comunicación diplomática no es precisamente lo que le sale mejor al presidente de la República haciendo sus declaraciones, que decir, digamos, el embajador. Si José Antonio Kast fuera presidente, ¿qué haría en relación a la guerra en Gaza? Exactamente lo que nosotros hemos señalado es que efectivamente uno tiene que condenar los actos de terrorismo, de violencia, de atentado en contra de las personas, la violación a los derechos humanos. Se puede sumar evidentemente a las solicitudes de ayuda humanitaria, de colaborar para que esas sean lo más expeditas posible. Insisto, no corresponde en un país como el nuestro de que nosotros estemos importando un conflicto tan profundo que evidentemente tú vas a encontrar argumentación de lado y lado para sostener en el fondo de que sistemáticamente de un lado y otro se han violado derechos humanos o se han transgredido normas básicas que incluso, digamos, hasta en las guerras existen. Entonces, creo que lo que corresponde en materia internacional es tomar, digamos, una actitud de ese tipo y nosotros preocuparnos, digamos, de los problemas que tenemos internamente. Y nuevamente, en el plano económico lo mismo. Nosotros tenemos como socios comerciales, particularmente a las 2 grandes potencias que están en conflicto, si es que alguna de ellas tuviera que tomar medidas en contra de nuestro país, sería muy lamentable y con efectos gravísimos en el fondo para nuestra economía. Es un error el llevar, digamos, las pretensiones o la mayor cercanía ideológica que uno pueda tener con otro país al plano de las relaciones diplomáticas. En eso creo que Ahora, quienes están en el gobierno tienen mucho que aprender y ponerlo en práctica. Con todo el tiempo que ha pasado luego de los ataques de Hamas a Israel y lo que eso implicó, la verdad es que ahora no sé si hay un consenso internacional, pero hay mucha mayor conciencia en el concierto internacional en relación a lo que, y en particular lo que está haciendo Israel en el último mes en Gaza. Y también respecto de la distribución de alimentos, no solo del bombardeo y también el anuncio de ocupación de la franja. A nuestro juicio ese es el eje, es precisamente condenar la violación de derechos humanos, condenar los ataques a civiles, condenar todo obstáculo que impida, digamos, una pronta llegada de la ayuda humanitaria. Ese debiera ser el eje sin estar Pero tomando partido. no habrían sacado a los agregados.
en ningún caso creo que sea bueno para el país estar rompiendo relaciones diplomáticas, porque esta es como una suerte de antesala. ¿Tiene antecedentes sobre eso? A mí en Cancillería me han dicho que no hay nada de... No, pero las señales en el que no es fondo van así. hablando por sí solas. Esperemos en el fondo que no terminen eso, porque efectivamente sería profundizar el tremendo error que ha cometido este gobierno en materia diplomática. Y me da la impresión de que, no quiero exculpar a la Cancillería, pero me da la impresión de que viene más bien de la presidencia todos los desaciertos que hemos tenido en estas áreas durante los 3 años de gobierno. Ujú. La postura del Partido Republicano sobre la ley de aborto me parece que debe estar más o menos clara, pero pero la ministra Orellana y el gobierno en general ha dicho bueno, que el país está maduro para discutir estas cosas, para que haya un debate sobre estos temas. ¿Está de acuerdo? Efectivamente, la postura del Partido Republicano en esta materia es lo suficientemente clara. Nosotros lo que leemos de esto es una acción desesperada por parte de un gobierno que no sabe cuál es el eje para poder tener algún tipo de incidencia en la agenda pública. Quienes entendemos un poco más de cómo se mueve el Congreso Nacional sabemos que no tienen los votos, ellos lo tienen lo suficientemente claro. Entonces, al final del día están tratando de revertir desde la perspectiva de la presidencia y de la misma ministra el tremendo daño que se le generó particularmente en las mujeres todo el caso del ex secretario Monsalve. O sea, si es que en el fondo quería salvar la credibilidad, su credibilidad, la ministra debió haber renunciado cuando el presidente de la República le creyó a Monsalve y no se puso del lado de la víctima. Eso ya no ocurrió y todo lo que hagan ahora son fuegos artificiales que simplemente no están dando con lo que son las verdaderas urgencias que tenemos en Chile. Si es que en el fondo esta es una política pública que está enfocada, según entiendo, porque lo lleva la ministra de la Mujer y no de Salud, a hacer un guiño a un segmento de las mujeres que ha solicitado, digamos, esta medida. Me da la impresión de que si es que se pusieran más firmes en combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, las mujeres en su conjunto estarían mucho más agradecidas y le reconocerían, digamos, el trabajo a este gobierno. Pero para las agendas ideológicas como fuegos artificiales, la verdad es que no tiene ningún sentido y no va a llegar a ninguna parte tampoco. Mi última pregunta tiene que ver con las reformas políticas que se están discutiendo en el Parlamento y también, y en particular, sobre la discusión de las multas para las personas y que al final tiene que ver con si los extranjeros pueden votar o no pueden votar, etcétera, si hay diferenciación en las multas y todo eso. Porque además, cruzando con algunas de las encuestas de opinión, donde José Antonio Kast está ya consistentemente en segundo lugar y a veces empatado con el Matei, en la del panel ciudadano de UDD, el fuerte es el votante obligado, lo llaman ellos, que en el fondo como el votante nuevo, ¿ya? El no habitual, Acá, como dicen. Claro, el habitual, el que siempre va a votar y que da lo mismo la multa porque alguien que motivado para votar, ahí Matei es más fuerte. Y con el votante como nuevo, obligado, que si le ponen multa va, Kast es más fuerte que Matei. ¿Qué reflexión hacen en el partido sobre eso? ¿Por qué sucede ese fenómeno? ¿Y cómo se relaciona con la votación de los extranjeros en el país? El voto en Chile tiene ciertas características y ese es un tema que ya está zanjado en la misma Constitución. Se estableció que es obligatorio. Eso tiene que tener una consecuencia en la ley que lo haga efectivamente obligatorio. Eso lo ha reconocido el mismo ministro Elizalde, el presidente de la República. Y estas tinterilladas en el fondo de que la ley pasada se hizo únicamente para las elecciones municipales, la verdad es que no corresponden. Lo que se debiera avanzar es... Pero es verdad. Porque no lograron ponerse de acuerdo, así que se hizo solo para esa Claro, elección. porque en el fondo empieza la calculadora del gobierno a sacar las cuentas. Mire, ahora parece que no nos conviene tanto el voto obligatorio. La verdad es que yo les haría, sabiendo mucho Bueno, y a de los ustedes números... sí les conviene. Sí, pero es que Es lo mismo. las conveniencias van y vienen. Uno podría decir le conviene a la oposición de turno. Alguien podría sacar esa conclusión. Y las oposiciones o quienes están en el gobierno, eso va variando en el tiempo. Uno no puede estar haciendo reformas constitucionales dependiendo de la vereda en la que se encuentra. Y en este caso, el voto es obligatorio y no se hace distinción entre electores. Si es que se quiere abrir el debate respecto de los habilitados para votar que se avecindan por más de 5 años, que está en la Constitución, tengamos ese debate. No a puertas de una elección, porque este proceso ya partió. Sería
una manera en el fondo de tratar de incidir en un eventual resultado, no sé con qué argumento, el tratar de cambiar las reglas del juego a tan pocos meses de una elección. Pero ese debate es legítimo, se puede tener después. Lo que no corresponde es hacer distinciones. Hay que restablecer la multa. Ese debate se tuvo el año pasado y lo que corresponde ahora, entrando a este proyecto, entiendo yo, a su segundo trámite, es que se despeje la duda de cuánto tiene que ser la multa. La verdad es que eso es otra materia, pero ya es más bien técnica, pero se tiene que avanzar para cumplir con el mandato constitucional. Si no se cumpliera, se tiene que poner en la situación de estar en una flagrante infracción a la Constitución el gobierno actual. Si, no puede mirar el techo en algo que es tan evidente. El debate, si lo quiere abrir, presente una reforma constitucional el día de mañana. Creo que lo prudente sería después de la elección y felices de sentarnos a discutir si es que queremos o no mantener el voto a los extranjeros que se avecinan por más de 5 años. ¿Ustedes lo quisieran mantener si existiese esa conversación el próximo año? Yo no sé, sinceramente no tengo la posición lo suficientemente clara, Consuelo, y te lo digo con toda transparencia. Lo que sí es lo suficientemente claro es el mandato constitucional, si es que corresponde o no. Cuando esta norma... ¿No tiene una posición clara sobre si un extranjero deberá votar en las presidenciales en un país? No. Lo que hoy día está en la Constitución... Avecindado por 5 años. Avecindado por 5 años es algo objetivo y claro que perfecto. Sí, no, yo le estoy preguntando si está de acuerdo con eso nomás. No con lo que dice la Constitución, sobre si se debiera ser algo que se discutiera y qué posición tendrían ustedes. Cuando nosotros, si es que el debate se abriera en una revisión, en una reforma constitucional, evidentemente que uno tiene que poner sobre la mesa cuáles las condiciones y formas, porque eso también lo dice la Constitución, en que se debiera llevar efecto esto. Me da la impresión de que esta norma, siendo del año 80, la incidencia que podía tener este segmento que debe haber sido bastante menor respecto de lo que es hoy día, las personas que logran, digamos, tener esos 5 años y tener las condiciones para votar. O sea, en el fondo está de acuerdo en que no voten en no le parece bien que voten en las presidenciales. No, insisto, si estoy siendo muy transparente contigo, yo creo que es un debate que hay que tener y yo me abro a discutirlo en el momento oportuno. Pero es obvio que tiene una opinión. Es que ¿Por qué no me la dice? No, porque no me costaría nada. Es incluso hasta más popular lo que tú me estás apuntando a que diga, pero la verdad es que... No, porque sería una contradicción con la posición actual. Aunque no lo sea estrictamente, porque es lo que dice la Constitución. Mira, qué bueno que lo planteas así para dejarlo suficientemente claro. La Constitución se respeta, nos guste o no. Y si es que uno saca la calculadora para ver si te conviene o no, la verdad es que eso es muy secundario. Las normas preguntando por el principio de que alguien o sea, de que un extranjero después de un tiempo pueda votar en las elecciones de más arriba. Mira, algo que te afecta a ti personalmente. Este debate se generó respecto, y que en ese sí participé, y fue un debate muy profundo e interesante, a propósito de la habilitación de los derechos en el extranjero. Y ese es al revés, porque yo puedo votar por presidente, pero no por lo local, porque no estoy. Y el principio, ¿sabes cuál era? Era bien sencillo. Era en el fondo. ¿La cercanía o no? No, es en el fondo estar viviendo los aciertos o desaciertos de la autoridad. Va más allá de la nacionalidad que tienen las personas, sino que es un derecho que se adquiere precisamente por estar, digamos, viviendo las consecuencias de las autoridades que se eligen. Ese fue como el eje conductor de que en algunos casos los chilenos que están fuera de Chile pudieran votar o no. Y evidentemente si quisiéramos afectar la norma que está en discusión hoy día, lo que estamos comentando, tendríamos que tenerlo a la vista también. Es un debate interesante. Lo que sí podría decir, y créeme que con conocimiento de causa, es absurdo andar sacando cuentas si estas cosas tienen más que ver con quién está en el gobierno y quién está en la oposición en el momento, no del color político ni la corriente doctrinaria que hay detrás de quienes están en el gobierno. Es cosa de ver en el fondo las elecciones en el mundo entero de cuál es el mejor predictor que hay. En general, un buen predictor es ver quién está actualmente gobernando para saber que quienes están en la oposición van a ganar. No tengo idea, digamos, de cuáles son las razones que hay detrás. Podrá tener que ver con la velocidad con que se mueven las comunicaciones, la horizontalidad de las mismas, claro, pero la exigencia de las personas. Es un hecho. Pero es total. Y me ha tocado escuchar a expertos en esta materia que lo argumentan con casos concretos de una manera que es irrefutable. Arturo Esquella,
Un millón de gracias por haber venido al Mano a Mano desde la redacción hoy día. Un gusto. Gracias a ti, que esté muy bien.